Ok, yo creo que ya estamos todos otra vez. Ok, entonces ven que de manera gráfica yo puedo llegar y decir que alguien está incluido en el otro, ya sea viendo el dibujo o con ayuda de este dibujo, y si no, con esta simbología de acá abajo. Ok, ahora les hago otra pregunta, pero viéndolo desde la parte gráfica para que nos quede más fácil. Yo les voy a hacer a ustedes una consulta y ustedes me van a ir diciendo qué opinan o qué no opinan por acá. Con la ayuda de la representación gráfica, con las características y lo que yo les he explicado hasta ahorita, mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna me puede decir un número o varios, ¿verdad? Dependiendo de lo que se les ocurra. Me pueden decir uno o varios números que pertenezcan a los números racionales y que a la vez sea un número irracional. O sea, ¿quién es? O dígame un ejemplo o un caso de número que sea racional y que sea irracional a la vez. Profe, una fracción es un número racional, ¿verdad? Ok, una fracción es un número racional, entonces lo podemos meter en este grupito de Q. Esa fracción la puedo meter en I. No, profe, ¿Sí? yo creo que no se puede. O no, No la puede meter, digamos, si está metida en los racionales, no la puede meter en No lo los... puede meter. Ajá. Otro ejemplo, tal vez alguien pensó en una fracción y vimos que no nos funcionó, pero ¿existirá alguna otra opción? O alguien que piense, no sé, otro caso. Profe, la raíz cuadrada se puede meter en los naturales, en los racionales. Voy a ponerla aquí afuera, a ver dónde la metemos. Raíz cuadrada. ¿Qué pasa con la raíz cuadrada? ¿Dónde meto la raíz cuadrada? ¿Qué pasa si ustedes toman raíz cuadrada y la metemos en la calculadora? Voy a compartir, creo que no compartir para poner con la calco. Okay. No están los racionales. Ajá. Ven que si yo digito raíz de 2 en la cálculo le doy igual, es una raíz no exacta porque me sigue dando raíz, o vean su parte decimal, es infinita no periódica. Entonces, en este caso, dentro de los conjuntos y las características que hemos visto, vean específicamente que la raíz de 2 yo la puedo incorporar, pero en los irracionales. O sea, así como está, yo no la puedo meter en los naturales, ni en los enteros, ni en los racionales. Entonces, ven que me dieron un ejemplo y eso está bien, que fue la raíz de 2. Lo analizamos y entra solo en los irracionales. Y yo les estoy preguntando que me piensen, que analicemos un número que sirva para racional y que sirva para irracional a la vez. Me dijeron una fracción y vimos que una fracción servía para un caso, para el otro no. Me dijeron ahora esta raíz, vimos que sirve para un caso sí, para el otro no. Puedo pensar más ejemplos, puedo seguir analizando. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar por acá? ¿Existirá o no existirá un número que usted diga específicamente ese número? Yo lo puedo meter en los racionales y a la vez lo puedo meter en los irracionales. Profe, los números negativos y positivos. Los negativos y positivos, deme un ejemplo, porque yo creo que les queda más fácil si damos un ejemplo. Que digamos 0, menos 8, menos 5. Ok, vamos a analizar estos dos números, menos 8 y menos 5. Entonces vamos primero con el menos 8. El menos 8 es un número que puedo meter en el grupo de los racionales, ¿sí o no? Sí, profe, el 8 sí. El menos 8 lo puedo meter acá. Y ese mismo menos 8 lo puedo incluir en los irracionales.
Espere, profe, voy a hacer una cosa aquí. Voy a ver, ya que estoy yo. Tranquila. Profe, si lo hacemos con raíz de 8, sería menos raíz de 2. Quiere decir que no es exacta. Yo creo que sí se puede meter o no. Si le está dando -2 es porque le metió la raíz cúbica. Ajá, es que lo hice así para ver si me entraba ahí. Es que yo estoy haciendo lo que eras. Ok, si me lo dice con raíz, porque yo lo dijiste como solo -8, ¿verdad? Ah, bueno, menos 8. Si me lo dice con raíz, entonces tengo que ponerle esa otra La raíz. raíz. Mm. Ay, profe, yo estoy enredada, ahora sí. Ahora sí. Profe, yo creo que la raíz sí es irracional. Es irracional. Perdón, sí es. Ay, ya me encroché, profe. Nos enredé. Espérese. Ahorita me dice. Ahorita Ya me- me encroché. Ok, Ya no supe. Explíqueme, profe, que ya me enredé. Yo solita me enredé. ok. La idea era que más o menos analizaran un poquito, pero está bien, no importa. Ven que me dieron varios casos y era como, en este sirve y en el otro no. La pregunta mía inicial era, ¿existe? Ve que yo les dije, ¿existe o no existe? Ya ustedes me dirán el sí o el no, ¿verdad? Un número que sirva o que esté compartido, que sirva para meter en los dos grupos, tanto en números racionales como números irracionales. En realidad puedo pensar todos los números que quiera y nos podemos quedar hasta tarde pensando números que todos los que se nos ocurran, ninguno de ellos es racional e irracional a la vez. O sea, si yo pienso en el cero lo puedo meter aquí, pero en este no. Si pensé en el número pi, lo puedo meter en este, pero en este no. O sea, yo no voy a encontrar un número que sea dentro de los grupos racionales y a la vez dentro de los irracionales. O sea, no existe. Como les digo, podemos pensar todos los que queramos, pero no va a existir un número que sea irracional y que sea racional a la vez. Porque también vea la parte de las características o la nota que pusimos. Para que sea racional, la expansión tiene que ser de estas dos formas. Finita o el caso de infinita, pero periódica. En cambio, para los irracionales, yo no veo nada de finita. O sea, esta característica se cumple solo para este grupo. No cumple nada para este. Además, los números irracionales, su expansión decimal es infinita, sí, igual aquí, es infinita, pero ven que en este caso es no periódica y aquí sí es periódica. Entonces, yo no puedo combinar, por ejemplo, algo que sea periódico con algo que no sea periódico porque no tendría sentido. Después, aquí me hablan de raíces no exactas y números especiales, y aquí en los racionales es todo exacto. Entonces, es como uno dice, o es gallo o es gallina, o sea, no me puedo ir en realidad a andar como en los dos grupos. Entonces, entre los números racionales y los números irracionales, entre ellos no existe un número que sirva a los dos. Entonces, de manera simbólica, ¿cómo puedo decir yo que entre los irracionales y los números racionales no existe ningún número en común? Es la simbología que yo les acabo de marcar aquí en amarillo. Esta I es de irracionales. Esta U al revés significa que ando buscando los números repetidos o los números en común. Y esta Q es de los números racionales. Entonces, la I es de irracionales, la Q es de racionales. ¿Hay algún elemento, algún dato, algún valor en común? Acabamos de ver que no. Entonces, ¿cómo voy a decir que no lo hay? Utilizando el conjunto vacío, que es como esta bolita y trazándole una raya. O sea, no existe un número que sea racional y que sea irracional a la vez. Después, acá tenemos esta otra simbología que también les voy a marcar aquí abajito. La I y la Q nuevamente, o sea, racionales y los irracionales, pero ahora con como una U en el medio. Esta U significa unión. Entonces, ¿qué pasa si nosotros juntamos o nosotros unimos el grupo de los irracionales con el grupo de los racionales? Me voy a devolver otra vez a la parte gráfica.
Los racionales es todo este cuadro, o sea, ya estoy abarcando N y Z. Y vean la de irracionales, este otro cuadro. Si yo junto estos dos, que es como, ¿verdad? Que aquí habíamos dicho que era una familia tras otra y este eran los vecinos, si yo junto, en realidad formo como la comunidad. Entonces esa comunidad, ese que abarca a los dos conjuntos, aunque ellos estén por separado, pero estos que abarcan ellos son los números reales. Entonces, de manera simbólica, tengo la I de irracionales unido, que eso significa esa U, con los números racionales, me van a formar los números reales. ¿Ok? ¿Quedamos claros hasta acá, chicos? Sí, profe. Menos. ¿Ok? Entonces, acá vamos a tener cositas que en realidad son un poco teóricas, pero sí las vamos a ir utilizando mucho. Entonces, ¿qué hay por acá? ¿Cómo vamos a hacer estas lecturas? Porque en mate hay muchas cosas que son de puros símbolos, pero de igual manera nosotros tenemos que saber qué son esos símbolos, ¿verdad? Profe, usted nos puede mandar eso al grupo, ¿verdad? Ahora. Sí, si quiere igual como la vez pasada, que se los Ok, mande, está bien. porque ven que tal vez si yo los veo, como decir ahorita, estas notas que puse a la derecha y ahorita Ajá. de pantalla no las tenía contempladas, pero si yo siento Ujú. que ustedes está ahí tal cosa, yo les digo, les agrego esa nota, entonces ustedes me dicen que sí, entonces de momento yo edito el documento. Ok. Entonces ya para el final de la clase que yo diga, ok, ya hice todas las observaciones, entonces ya se los mando completo. Porque si yo, digamos que escribo, como decir ahorita, entre todos ahorita resolvemos esto, yo lo tengo, si lo mando al inicio, lo tengo en blanco. Entonces, por lo menos, como ya al final de la clase, que ustedes digan, ok, la profe hizo esto y esto y esto, ya la mandó con las respuestas, por decirlo así. Entonces, al final de la clase, yo se las envío. La vez pasada le envié la otra, ¿verdad? Sí se las envié. Y yo espero que sí, porque a veces me pongo, qué sé yo, a subir videos y se me olvida que tenía que mandar tal y tal cosa o así, pero yo creo, supongo que sí se las envié. Ok, entonces, ¿cómo vamos a venir leyendo o cómo vamos a hacer estas interpretaciones? Acá de momento, aunque vean una letra X, va a representar un número cualquiera, o sea, puede ser el 2 o puede ser el, ¿verdad? Que en términos ahorita generales usamos X como cualquier número. Entonces, esta letra E que les voy a marcar por acá, esta letra E significa pertenece. ¿A qué nos referimos con pertenece? De ahí alguien que esté incorporado a. Entonces, aquí de manera simbólica, esto dice X pertenece a la letra A mayúscula, o sea, de manera simbólica. ¿Cómo voy a leer esto? X, que es un elemento cualquiera, vean que la E significa pertenece, y en este caso estamos dando una letra A como un conjunto A, pero puedo utilizar también, por ejemplo, se me ocurre la Z de los naturales, la R de los reales o así. Entonces, X pertenece al conjunto A. ¿Cómo interpreto yo esto? Yo puedo tomar ahorita el nombre de cualquiera de ustedes, qué sé yo, Alejandra. Entonces yo puedo decir, Alejandra pertenece al grupo de décimo, o sea, ella está en la lista de estudiantes de la sección 10.1, de la sección 10.2, ¿verdad? Entonces esa es mi interpretación. Si yo digo que X pertenece al conjunto es porque justamente ese X pertenece o está dentro de la lista de los elementos de ese conjunto en específico. ¿Okay? Yo ahorita puedo tener estudiantes de décimo y que se haya colado alguien en la llamada, por ejemplo, de séptimo. Entonces yo digo, no, es que este estudiante de séptimo no pertenece o no debería de estar ahorita en esa llamada, ¿verdad? Porque es una materia de décimo, es un ejemplo que se me ocurre. Entonces tengo esta otra simbología, que es una E, pero con una E que tiene una línea atravesada. Entonces es como cuando decimos no estacione o no virar en U o no doblar a la derecha, ¿verdad? Es que todas esas señales traen una línea atravesada. En realidad esa línea lo que me genera es la negación. Entonces, si acabamos de ver el primero, que es la letra E,
que significa pertenece, o sea que estoy hablando de manera positiva o afirmativa, si le trazo una línea va a ser todo lo contrario. O sea, aquí estoy diciendo que ese elemento X no pertenece al conjunto A. ¿Qué puedo decir el no pertenece? Y como les dije el caso de ese estudiante que era de séptimo, un ejemplo, y se metió a la llamada de décimo. O sea, el X o el estudiante no está en la lista de elementos del conjunto. Entonces, por acá tenemos lo que es pertenece y no pertenece, o sea, si estoy dentro o fuera de esa lista o de ese conjunto. Luego vamos a tener otros que son de contenido, llevan como la misma idea, solo que tengo que marcar la diferencia en cuando usar la E de pertenece, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿verdad? Y cuando uso la C de contenido, de igual manera, ya sea en positivo o en negativo. Entonces, utilizo la E de pertenece o su negación cuando lo que voy a decir es un elemento. ¿A qué me refiero un elemento? Un solo número o solo la letra pi. Y ven que lo digo solo, o sea, solo pi, o si dice 2pi, o sea, el número como tal, y a este lado un conjunto, ya sea un conjunto A, ya sea una R de reales o una N de naturales, ¿verdad? Cualquiera de esas. Pero para yo poder utilizar la C con su negación, o sea, el contenido, en este caso se utiliza si no es un elemento, sino que tengo a alguien más grande al lado izquierdo, qué sé yo, 2 números, 3 números, 4 números o una N comparándolo con la Z o cositas así. Entonces, esta C de contenido y no contenido lo vamos a utilizar solamente si tengo al lado izquierdo un conjunto. Entonces, para la primera, tenemos la C, esta simbología que acaba de marcar en celeste, que esa simbología se lee como está contenido, o si yo no quiero decir está contenido, otra forma válida para hablar de ella es decir que es un subconjunto. ¿A qué me refiero con subconjunto? Por ejemplo, ahorita podemos tener a todos los estudiantes del CONET, o sea, todos los de séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿verdad? Todos los niveles, todos los grupos. Entonces, todos los estudiantes que están ahorita matriculados en el CONET es el grupo mayor, o sea, el grupo más grande. Pero si yo ahorita hago énfasis solamente en el grupo de décimo, o sea, los 4 décimos que hay ahorita en CONET, entonces si yo digo los 4 grupos de décimo es un subconjunto del conjunto mayor, que en este caso sería CONET. Entonces yo puedo decir que décimo está contenido en el CONET. O puedo decir también que décimo es un subconjunto de los estudiantes del CONET. Entonces, esa manera afirmativa que estamos haciendo la redacción de manera simbólica es una C. De manera de lectura se lee está contenido o se lee es subconjunto de. O sea, el conjunto A o el conjunto de la R de reales o de la N de naturales, el que estemos trabajando. En este caso yo voy a decir que el conjunto A está contenido, o sea, está adentro de, en este caso, del conjunto B. ¿Cómo lo interpreto? Todos los elementos de A están en B. O sea, como en el ejemplo que les dije a nivel de CONET, todos los estudiantes de décimo, indiferentemente en la sección que estén, ¿verdad? Todos los estudiantes de décimo pertenecen al CONET, ¿ok? Y en este otro caso, como les dije, ¿verdad? Tenemos como la parte afirmativa y negativa. Ven que ya vimos la parte afirmativa. Ahorita tenemos la misma C, pero atravesándole una línea que sería el no contenido, ¿verdad? Que es su negación. ¿A qué me refiero con no contenido? Puedo traer ahorita estudiantes, se me ocurre, de 4º grado de la escuela. Y agarré 4 grupos de 4º grado, por ejemplo. Yo digo que el conjunto formado por los estudiantes de 4º año de la escuela
no está contenido, por ejemplo, en el CONET, porque estamos hablando de colegio, ¿verdad? Entonces, esa sería la representación de esa C en negativo. El conjunto A no está contenido o no es subconjunto en el conjunto B. O sea, puede ser que algunos elementos sí o algunos no, pero con solo los que no me sirvan, entonces yo voy a decir, existen elementos, aunque sea un elemento o dos o 10 estudiantes, digamos, o 10 elementos del conjunto A, que no pertenecen al conjunto B. Después, acá que me dan con este A más, como si fuera una potencia, y A menos como si fuera igual, una potencia. Aquí está en términos generales el conjunto A. No sé si ese A va a representar naturales o enteros o así, pero si dice A más son los del grupo A, pero solamente los positivos. O si dice A menos son todos los de ese conjunto A, pero en negativo. ¿Esto en qué se usa más? Se usa más, por ejemplo, cuando hablamos de los enteros. Si yo les pongo a ustedes esta Z que representa enteros, si la Z no dice nada en específico, o sea, si nada más viene Z, es porque estamos considerando a todos los números positivos, a todos los negativos y al cero. O sea, todos en términos generales. Pero si yo digo Z más, quiere decir que voy a considerar solamente a los enteros, pero solo los enteros positivos. O sea, por ejemplo, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y hasta el infinito. Si alguien llega y en un ejercicio ve que dice Z, pero dice Z menos, por ejemplo, entonces estamos considerando a todos los números enteros, pero me voy a enfocar solo en los negativos. O sea, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y demás. Es lo único. No, yo puedo utilizar, por ejemplo, la Q de números reales, racionales, perdón. Igual le puedo poner un más o le puedo poner un menos. Lo mismo para la I de irracionales. Le puedo poner un más o le puedo poner un menos también, ¿verdad? Que eso es válido. O lo mismo sucede, por ejemplo, para la R de reales, ¿verdad? Si le pongo solo R, lo que estoy haciendo es hablando en términos generales. Si le pongo R más es porque quiero solo los reales positivos, o si le pongo R menos, solo los reales negativos. ¿Ok? Entonces aquí les puse aunque fuera con Z y Q, pero es eso. Si dice Z más, entonces la interpretación, como lo acaba de decir, si dice Z más, es dependiendo del signo. Entonces Z más, solo ese grupo en positivo. Si dice Z menos, solo ese grupo negativo. Si dice solo Z, es en términos general todos, positivos o negativos, ¿verdad? O sea, si no dice nada, son todos general. Si dice más, me enfoco solo en los positivos. Si dice menos, me enfoco solamente en los negativos, ¿ok? Después, esta que aunque ya les comenté hace un poquito, pero la U significa unión. Vamos a utilizar aquí otro marcador. Ok. Esta U representa unión, que en realidad es bastante básico, ¿verdad? Es tome todos los que están en A y los va a juntar o los va a unir o los va, ¿verdad?, a agrupar con todos los que están en B. Entonces es como que yo diga, por ejemplo, el día del examen, que yo hice solo una llamada y junté a mis dos grupos. O sea, yo dije, tengo aquí estudiantes de la 10-1 y tengo estudiantes de las 10-2. Entonces lo que hice fue, en ese caso, una unión de mis dos grupos para hacer el examen, ¿verdad? Entonces junté a cada uno de los estudiantes del 10-1, junté cada uno de los estudiantes del 10-2. O sea, en forma matemática, mi interpretación es tomar el conjunto formado por todos los elementos en A y tomar todos los que están formados en B y juntarlos. ¿Ok? Entonces eso es como en realidad, en pocas palabras, hacer una suma. Esta otra, que parece una U al revés, significa intersección. ¿A qué nos referimos con intersección? En pocas palabras, la intersección es buscar números
repetidos o valores repetidos. Lo vamos a agregar así. Entonces, vean la pregunta que yo les hice hace un rato. Ven que yo les pregunté que me dijeran un número que fuera racional y un número que fuera irracional. O sea, en pocas palabras, un número repetido. Alguien que se repita en ambos. Es para, digamos, hacerlo en ambos, ¿cómo se llama? En ambos conjuntos. Entonces, intersección, busquen repetidos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede en los números? ¿Qué sucede, por ejemplo, en los números naturales? En el 0, por ejemplo, el 0 es un número natural y a la vez es un número entero. Entonces yo puedo decir que los números naturales, específicamente el 0, ven que se repite en n y se repite en z, ¿verdad? Se repite también en q y se repite también en r. Específicamente el 0 es intersección con respecto a varios conjuntos. Entonces, intersección tienen que ser, como lo dije, en palabras como nuestras, buscar los repetidos o ya de manera más formal, en realidad es el conjunto de todos los elementos, pero tienen que estar en el primer grupo y a la vez en el segundo grupo. O sea, como le dije aquí, como más pachuco, que se nos repitan. ¿Ok? Y este menos, que aunque nosotros lo veamos así como un menos de resta, en realidad es lo mismo. O sea, A menos B, voy a tener una diferencia o voy a tener una resta. O sea, voy a tomar conjuntos del A y le voy a quitar o le voy a restar conjuntos del B. ¿Qué sé yo? Voy a ir otra vez a la parte gráfica. Voy a tomar, aunque me quede aquí la raya rara, voy a tomar a los números enteros. Digamos que los pinté ahorita en celeste. Y voy a tomar los números naturales. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso si yo digo a la z de enteros le voy a quitar la n de naturales? O sea, le voy a quitar números, a los números enteros le voy a quitar los números naturales. ¿Lo puedo ver de manera gráfica? Sí. Si yo lo veo de manera gráfica, a toda la z yo le quito la n de naturales, en realidad lo que me va a quedar como resultado, si lo veo de manera gráfica, es justamente esto que yo tengo ahorita pintado en amarillo. O sea, a los números enteros, que son todos positivos, negativos y el 0, le quito los números naturales, o sea, en pocas palabras, yo le estoy quitando al 0 y le estoy quitando a los positivos. Entonces, si a z yo le quito los naturales, en realidad los únicos que me van a quedar son todos los negativos. ¿Cómo representaría los todos negativos? Como z menos, ¿ok? Entonces eso es un ejemplo de lo que es una diferencia o de lo que es una resta en conjuntos también. Esta primera parte, chicos, espero que no se me duerman porque sí es mucha simbología. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ir contestando esta practiquita. Profe, eso está en el libro, profe. Sí, pero no me acuerdo en qué página. De hecho, yo creo que esta no le tengo los números de página. No. Esta en azul sí me acuerdo que no, porque la tomé de otro libro. Estos ejercicios no. Esto sí. Es que hay cosas del libro que a veces como que no. ¿Cómo le digo? No me gusta como viene en el libro, sino que tal vez lo veo como más complejo. Entonces a veces me gusta como meter de lo mío para que quede todavía como más, ¿cómo se llama? Como para que quede más clarito o así. No, esta no. Pero de igual manera,
yo les puedo pasar el pantallazo o si quieren tomar apuntes, pues tomamos apuntes, ¿verdad? Entonces aquí nos hablan Con de... permiso, profe. Creo que está en la página de la 49 como hasta la 59, que es pura práctica. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos a revisar aquí un toque el libro de la 40 y resto. Sí, de la 149 en adelante. Ok. Bueno, ahorita carga el libro, lo abrí. Sí, sí. Está un poco lento a veces también para abrir. ¿No? Sí. Sí, también. Y por la parte de Zoom, pero esperemos acá. Entonces ya casi les confirmamos, pero por ahí anda, 140 y algo, 150 aproximadamente. Ok. Entonces, vean que acá nos están indicando que vamos a escribir estos símbolos, ya sea el de pertenece, no pertenece, contenido o no contenido, para responder esta práctica de acá. Entonces, ¿en qué casos? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿en qué casos puedo utilizar el pertenece o el no pertenece, ¿verdad? Ya ahí veremos si en afirmativo o en negativo, pero la parte del pertenece me tienen que dar aquí un número solito, dejarme aquí el espacio y por acá me tienen que dar un conjunto, ¿ok? Así es como yo puedo responder lo que es el pertenece o no pertenece. ¿Cuándo puedo responder el contenido o el no contenido? Para ello tengo dos opciones, que me den acá un conjunto, ¿verdad? Ya un conjunto sería la N, la Z o cualquiera de ellos, y a este lado también tenga un conjunto. Y si no, algo que vamos a ir viendo con respecto a los ejercicios, si a alguien se le ocurre poner entre llaves, ya sea un número o dos números o varios números, o sea, el simple hecho de colocar un número entre llaves ya lo hace un conjunto, aunque sea chiquitito, o sea, aunque sea solo, por ejemplo, se me ocurre el -10. Si alguien mete ese -10 en las llavecitas, entonces ya se forma un conjunto. Y otro conjunto por acá. Entonces ahí es donde vamos a responder lo que es el contenido o el no contenido. Voy un toque para... Ok, y ahora sí. Entonces, por ejemplo, la primera dice raíz de 169 y tenemos una n de naturales. Entonces, cuando sean raíces o cositas así con alguna suma, fracción o demás, mi consejo es coloquémoslo en la calco, ¿ok? Entonces, vean que la raíz de 169 nos da 13. Mi pregunta es, bueno, antes de ver, ¿está o no está en los números naturales y cuál uso? ¿La parte del pertenencia o la parte del contenido? Voy a escribir aquí abajito de ella que eso nos dio 13. 13 es un número que ustedes ven que no tiene llavecita, o sea, no, ¿verdad? Entonces, si no tiene llavecita o así, es de esta primera parte. Tengo que ver si es un pertenece o si es un no pertenece, pero ya sé que tengo que escribir la E. El detalle es, ¿el 13 está en los naturales? ¿Sí o no? Si mi respuesta es afirmativa, ponemos la E. Si la respuesta es que no, entonces ponemos el no pertenece. Entonces, raíz de 169, que equivale a 13, ¿pertenece o no pertenece a los números naturales? No pertenece, profe. Sí pertenece, profe. ¿Sí o Sí, no? sí, porque son todos los números. Correcto. En este Sí caso, pertenece. recordemos que los números naturales eran los que nos enseñaban en la escuela, del 0 en adelante, todos los positivos, ¿verdad? Entonces, aquí respondemos sí pertenece. ¿Ok?
El siguiente número es pi más 1, entonces de igual manera lo vamos a digitar en Acalco. Ven que el número pi lo ponemos con shift y aquí ingresamos el más 1. Entonces ven cómo está en el ejercicio y ven cómo lo tenemos acá. Le damos igual. Ven que nos da 4,14, 15, 92, 65, 4 y demás, ¿verdad? Si tuviéramos más espacio, esto se nos llena. El detalle es, respondo con pertenece o no pertenece, respondo con contenido o no contenido y de manera afirmativa o negativa. Entonces, me están diciendo acá pi más 1, que equivale a 3,14, 15 y resto, ¿está en los números racionales, sí o no? No, porque no es exacta, ¿verdad? Correcto, en este caso es infinita no periódica, ¿verdad? Entonces no es exacta. Al ser no exacta, ¿entra o no entra en el grupo de los racionales? Que es la que me están preguntando. No, porque no es exacta. Correcto, este no es exacta. Entonces respondo con la E de no pertenece, o sea, en forma negativa, o la del no contenido. Porque No ya- No contenido. contenido. ahí escuché dos respuestas. Yo digo que no contenido. ¿Por qué no contenido? O sea, ya sabemos que es un no, ¿verdad? Ya sabemos que es, digamos, una expresión negativa, pero el detalle es, ¿uso el no pertenece o uso el no contenido? Entonces vamos a recordar eso por acá. ¿Cuándo uso el pertenece y cuándo uso el contenido? El pertenece, ya sea en forma afirmativa o negativa, aquí va un número solo. En cambio, para el contenido o no contenido, aquí hay un conjunto. Ya sea un conjunto de N, Z, Q o cualquiera de esos en letras o un conjunto que esté formado por números, pero esos números tienen que estar en llaves. Acá pi más 1 es un número, es un conjunto. ¿Qué es pi más 1? Pi más 1, ven que nos ayudamos con la calco, es un número, o sea, 4,14, 15 y un montón más. Entonces es un conjunto. Para que sea Sí, contiene, sí contenido. Ok, en este caso ya vimos que la respuesta es negativa, o sea, es un no. El detalle ¿es un no pertenece o es un no contenido? Eso es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Cuándo usábamos el del pertenece? Cuando es aquí un número cualquiera. Vean que este número está libre, o sea, no tiene llaves, no tiene nada. En cambio, cuando es para el de contenido, tengo que llevar o un conjunto acá Profe, o un número con llave, ¿sí? no pertenece Correcto. porque no es de ese conjunto. Correcto, en este caso no pertenece. ¿Por qué? Porque ven que cuando yo utilizo los de pertenece, aquí tiene que haber un número. Aunque este sea pi y le esté sumando el 1, pero a un número yo le sumo otro número, me va a seguir dando número. Yo hubiera respondido acá al no contenido si lo hubiera hecho como en este segundo caso. Si yo lo encierro entre llaves, ya genera un conjunto chiquitito. Pero el pi más 1, en este caso, no está en llaves. Entonces, al no estar en llaves, es un elemento. Entonces, sé que tengo que responder de manera negativa, pero sería la parte negativa del no pertenece. ¿Ok? ¿Queda claro o no? Cualquier cosa, esta llamada le queda menos de un minuto, entonces ya casi se corta, ¿verdad? Por aquello de... ¿Queda claro, chicas y chicos, si pi más 1 pertenece o no pertenece a los racionales? Sí, profe. Mira, siempre tengo mujeres. Yo dije chicas y chicos, pero ahorita tengo solo chicas. Ok, entonces la siguiente. 0 sobre 5 y tengo los números racionales.